Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Princesa Genocillo. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy lunes 7 de octubre del año 2024, una nueva semana cargada de información, de noticias para todas y todos ustedes. Vamos a estar dando un repaso de lo que fue noticia durante este fin de semana y arrancamos precisamente presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue esa gran movilización por parte del pueblo venezolano en contra del genocidio en el Medio Oriente, que está siendo auspiciado por Israel y Estados Unidos. Señor Caballero, buen día. Muy buenos días, así es, amigos de Venezolana Televisión, de su programa Café en la Mañana. Inicia una semana cargada de mucha información y de muchísimas cosas, y está justamente de lo que está haciendo noticia y donde también está el foco de la atención del mundo, que es lo que tiene que ver con este conflicto que se está generando en el Medio Oriente por esta ofensiva del Estado sionista de Israel contra Palestina, contra el Líbano, una agresión sostenida contra, pueblos del mundo que han decidido tener una política diplomática, internacional libre y de autodeterminación, y contra la injerencia. El día sábado, una movilización importantísima acá en la ciudad capital. Ahí ven las imágenes y varias intervenciones. El embajador de Palestina en Venezuela, también habló el embajador de Irán en la República Bolivariana de Venezuela. Así es, el pueblo venezolano alza su voz en contra de los miles y miles de niños, mujeres, jóvenes que han sido asesinados por el gobierno de Israel en una mirada ciega por parte de los organismos internacionales que hacen caso omiso a todas estas acciones que de manera beligerante se están desarrollando desde Israel hacia países del Medio Oriente, hacen caso omiso. Entonces se levanta la voz del pueblo venezolano en defensa de esas miles y miles de personas inocentes que han sido asesinados y dicen cese al fuego, cese a la guerra. Esto beneficia a un solo grupo. Así es. Mira, y vamos a revisar información mientras ven las imágenes, una nutrida movilización bajo un sol fuerte, pero también con mucha contundencia, lo que han sido las expresiones. Hay una nota que recoge el Correo del Orinoco en su versión digital y ya se la vamos a colocar, que dice así: venezolanos entregan carta ante la ONU para exigir cese del genocidio en Palestina, que es lo mismo también de lo que ocurre en el Líbano, donde ya hay centenares de asesinados. El pueblo venezolano marchó este sábado hasta la Organización de las Naciones Unidas en el país para pedir el cese de la impunidad y la agresión que sufren los pueblos del Medio Oriente como Palestina y el Líbano. El viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rander Peña, en la concentración de Caracas señaló que desde, y cito, Venezuela, hay cientos de miles de hombres y mujeres que hemos marchado desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta la sede de las Naciones Unidas en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del PSUV y en nombre de todas las organizaciones en solidaridad con Palestina. Ahí además se han leído varios documentos donde se exige el cese inmediato de estas hostilidades y esta agresión del Estado de Israel contra Palestina y contra el Líbano. Así es, también en otras informaciones también estuvo presente en esta actividad el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, donde también alzaba la voz en relación a esta situación tan triste que se está viviendo en el Medio Oriente, esta acción que sigue enlutando a miles y miles de familias en el Líbano, en Palestina. Ahora también Irán está siendo objeto de estas agresiones por parte de Israel, y él decía que basta del fascismo, basta del sionismo y basta del imperialismo en este sector. Vamos a escuchar. Estamos en tribuna y miren, esta tribuna es antiimperialista, esta tribuna es antisionista y esta tribuna es antifascista. Son lo mismo. Los imperialistas, los sionistas y los fascistas lo que pretenden doblegar a nuestro pueblo.
vamos a arrancar esta marcha, esta movilización. Pero antes, quiero recordar las palabras de un pastor alemán, de la iglesia luterana, durante la Segunda Guerra Mundial. Y parafraseo, dice: primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y guardé silencio porque yo no era sindicalista. Podemos parafrasear hoy: han ido por los palestinos y la humanidad cómplice guarda silencio y pudiera pensar porque no somos palestinos. Van a ir por los pueblos libres del mundo. Y nosotros en Venezuela no guardamos silencio, levantamos la voz, nos solidarizamos y nos movilizamos en apoyo al pueblo palestino y a los pueblos oprimidos del mundo. Vamos pues, con la convicción del pueblo bolivariano, solidario, libertario, a defender los derechos, a la independencia, a la soberanía, a la no injerencia y a la no intervención imperial. ¡Que viva Palestina libre! Que viva Palestina libre, ha dicho justamente Pedro Infante a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, y las voces que se están alzando, ¿no? Contra esta injerencia, contra esta política genocida del Estado de Israel. Y también hay cifras, ¿no?, que vamos a presentarles a ustedes de lo que ha significado esta agresión multiforme del Estado de Israel y sus gobiernos satélites, Estados Unidos como principal promotor de esta agresión a parte del Medio Oriente. Sí, vamos a revisar en detalle cómo ha sido esta agresión al pueblo de Palestina. Fíjense, hasta la fecha, lamentablemente, bueno, y estas han sido cifras de los últimos tiempos, sin contar los más de 40 años, ¿no? En los últimos tiempos, más de 41 personas han sido asesinadas. Igualmente, otro de los datos. 16.500 niños han sido también asesinados, 10.000 mujeres también. De esas 41.000 muertes, 10.000 mujeres han sido asesinadas, más de 96.000 heridos, más de 100.000 desaparecidos, 1.9 millones de personas han sido desplazadas, 133 periodistas asesinados y 1.000 personas del sector salud asesinadas. Fíjense, estos son los daños colaterales que lamentablemente han sufrido en Palestina por este genocidio, por estos asesinatos que está llevando a cabo y estas agresiones fascistas que han llevado a cabo y terroristas que han llevado a cabo el Estado de Israel. Mira, bastante lamentable. Se cumple un año, por cierto, de esta agresión, pero tan brutal que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Pero recordemos, ya vamos a presentarles el mapa, cómo ha sido de manera reiterada el asedio que ha tenido Israel en contra de Palestina. Y esto se remonta, señor Caballero, hace más de 40 años, a 1947. Sí, ahí ven las imágenes de lo que fue el mapa en el año 1947. Recuerdan ustedes, sí, fronteras que fueron delimitadas, en este caso por la ONU, cómo cambia y cómo fue cambiando progresivamente. El Estado de Israel comenzó a apoderarse de territorios ya delimitados geográficamente de Palestina y, por ejemplo, en 1947 uno ve cómo año a año se le fue quitando territorio al Estado de Palestina, ¿no? Y a lo que es en este momento y cómo sigue, ¿no? Cómo se ha agredido a población civil, sobre todo, que está sufriendo en esta población. Mira, la ocupación de Palestina ha sido demasiado deliberada y el último mapa que ven allí es actualmente cómo se encuentra o cómo Israel fue asumiendo el control y teniendo esta ocupación ilegal al pueblo a la zona, a la región de Palestina. Y ahí está, lamentablemente, como sigue ese asedio. Pero no solamente, ya lo veníamos destacando, señor Caballero, no solamente este asedio en el Medio Oriente está siendo en contra de Palestina, también otros países están siendo afectados. Recientemente recordemos el bombardeo que se ha suscitado por parte de Israel al Líbano, y vamos a ver cómo lo ha reflejado el portal de Últimas Noticias, que también tiene cifras alarmantes y tristes en relación a estos bombardeos al cuales está siendo objeto el Líbano en contra o por parte de Israel, Bueno, aquí está la nota que recoge Últimas Noticias. Dice así: UNICEF reporta más de 100 niños muertos en el Líbano en 11 días. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó
que más de 100 niños han muerto en los últimos 11 días en el Líbano, donde continúan los ataques de las fuerzas de Israel. Y hay una cita que recoge y dice así: según datos del Ministerio Libanés de Salud Pública, al menos 127 niños y niñas han muerto en el último año y más de 100 en los últimos 11 días, refirió el ente en un comunicado de prensa. UNICEF detalló que más de 690 niños también resultaron heridos en el Líbano durante las últimas semanas. Hizo un llamado al cese del fuego de forma urgente. Esta nota, ¿no?, importante de lo que recoge cómo ha sido esa agresión. Este tema de los niños es fundamental, y también el otro correspondiente a los médicos. Han sido asesinados muchísimos médicos ya en el caso del Líbano. También. Periodistas, y bueno, uno se pregunta, ¿no? Ahí se ven las imágenes de manera recurrente, y de eso justamente se habló con muchísima fuerza aquí en Caracas este fin de semana. El embajador de Irán en Venezuela fue enfático en rechazar y justamente hacer un llamado también a los gobiernos del mundo para que rechacen estas hostilidades que tiene el Estado de Israel contra el Medio Oriente. Fíjense, y también a través de la cuenta de red social de Instagram, el canciller de la República ha hecho público una carta de los amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, donde habla precisamente de este tema y reza de la siguiente manera, dice así: el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas condena y rechaza categóricamente el atroz ataque premeditado de Israel contra el Líbano el 27 de septiembre del año 2024, que resultó en el asesinato de cientos, incluidos Seyek Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, así como el general Abbas Nilforuzan, un alto funcionario iraní de alto rango, dejando cientos de heridos, incluidos niños. Destaca aquí esta publicación que ha hecho el canciller de la República, y allí expresa la carta donde se dan los datos importantes, donde dice y condenan estas acciones belicistas a los cuales Israel siempre está siendo objeto, ahora también en contra del Líbano. Esta carta la ha hecho el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, donde se rechaza categóricamente el atroz ataque de Israel contra el Líbano. Bueno, ahí está, sin duda bien grave, ¿no?, lo que está ocurriendo y cómo se sigue materializando estas acciones. Vamos igualmente a revisar, hay una nota que inmediatamente se la vamos a colgar, que tiene que ver con la página de la Casa Venezolana de Televisión sobre esta misma materia. El titular que dice de la siguiente manera: Irán tiene varios planes de acción en caso de guerra contra Israel. Recuerden ustedes que ya se lanzó una primera ofensiva en el caso de Irán, en una respuesta, por cierto, ¿no?, contra estas acciones. Irán elaboró varios planes de acción en previsión de un posible conflicto armado con Israel, declaró el comandante de la Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, contraalmirante Ali Reza. En este sentido, el militar advirtió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que las fuerzas del país están preparadas para cualquier circunstancia en caso de que se produzca una escalada de hostilidades. Hay una cita, dice así: uno de esos casos es que Netanyahu, jugando con fuego y encendiendo sus llamas, hemos diseñado varias capacitaciones incluso para ese asunto, dijo, citando igualmente sobre esta materia. Bueno, ahí está lo que son las preparaciones, porque además hay que decir que es una respuesta del Estado, en este caso de Irán, contra la injerencia continua y el acecho que tiene el Estado de Israel y esta política que, por cierto, hay que decirlo, han habido muchísimas protestas del pueblo de Israel, de la propia población, contra el señor Netanyahu. Así es, pero fíjense otra cosa, cuando uno se pregunta, miren, estas guerras, esta situación belicista que se genera, ¿a quién beneficia, no? Para muestra, un botón, y aquí se lo vamos a presentar. Lamentablemente, aunque quieran taparlo, aunque quieran negarlo y aunque no quieran darse cuenta de la realidad, el capitalismo siempre hace de la suya, y el capitalismo aquí está jugando un papel fundamental. Aquí lo único que importa, lo único que interesa es el tema del capital, la plata, lo que me genera. ¿A quién benefician estas guerras? Mira, vamos a revisar rápidamente un portal que dice Diario Rec, y tiene este reportaje, mira, que da cuenta y dice así: fíjense, el genocidio en Gaza y la guerra de Ucrania disparan las acciones de los fabricantes de armas europeos y norteamericanos. Fíjense, el valor bursátil de las grandes empresas de la guerra ha crecido un 75% desde el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Un estudio refleja que en los últimos 2 años el valor bursátil ha aumentado un 35% en lo que tiene que ver con las empresas que fabrican armas, que le facilitan las armas, en este caso al tema del Medio Oriente y a Ucrania. Son los únicos beneficiados. Qué lamentable, porque están asesinando
hay muertes inocentes y unos pocos que se benefician con el dolor, la muerte, que son esta gente de las que fabrican armas y fabrican explosivos y entregan estas armas a la gente. Y mira, bueno, cerramos ahí este tema internacional, lo que tiene una incidencia, mira, vaya que grande en todo el mundo. Se habla también, hablando de lo que tiene que ver con las implicaciones, una subida, un incremento del precio del barril de petróleo con este conflicto en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría? Irán es uno de los productores más importantes de petróleo en el mundo. ¿Eso podría incidir el tema y las políticas en torno a esta materia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso, no? Eso allí está pendiente en la agenda. Estados Unidos necesita petróleo también. Entonces, bueno, forma parte también de la seguridad y el papel más importante que juega Venezuela como surtidor seguro y confiable de petróleo en el mundo. Así es, bien importante esta situación. Se sigue manejando este conflicto desde el Medio Oriente, que alguien pudiese pensar, mira, como eso está tan lejos, no tiene afectación a Venezuela o no tiene afectación por estos lados. Mira, más allá del tema que nos afecta porque se están asesinando niños y uno no debe hacerse la vista gorda, uno no debe ser indolente ante estas situaciones que aunque de manera directa no te afecta porque está ocurriendo muy lejos y además uno tiene que sentir dolor ante estos asesinatos crueles que se están viviendo. Mira, son imágenes tristes, lamentables, de gente inocente muriendo por el interés de unos pocos. El señor Netanyahu, incluso el presidente de Francia dijo este fin de semana, dijo que no le iba a facilitar más armas a Israel y el señor Netanyahu respondió y él dijo, bueno, que no me des más armas, no me importa, yo voy a seguir con mi guerra. Decía así, ¿me entiendes? O sea, pareciera que incluso es algo personal del señor Netanyahu ante esta situación tan lamentable que se está presentando. Bueno, seguir alzando la voz, seguir diciendo alto al fuego, seguir diciendo basta de asesinatos, de genocidio y de fascismo por parte de este gobierno de Netanyahu, este gobierno de Israel. Mira, 11:18 minutos de la mañana. Vamos a cambiar de tema. Sí, hay muchos temas el día de hoy. Hoy es 7 de octubre, el día viernes recordábamos, ¿no? Aquel 4 de octubre fastuoso y épico, histórico, muy emotivo cierre de campaña del comandante Chávez hace 12 años en Avenida Bolívar, que realmente se fueron 7 con aquel palo de agua del cordonazo de San Francisco. Y hoy, un día como hoy, 12 años de aquella victoria épica también, aquel domingo 7 de octubre del año 2012. Así es, vamos a revisar cómo la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela recuerda este día tan importante donde nuevamente se le dio la victoria al comandante supremo Hugo Chávez. Dice así, fíjense, 7 de octubre de 2012, victoria popular en las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales del 2012 se constituyen en una jornada histórica donde el pueblo venezolano refrendó el apoyo al comandante Hugo Chávez, reafirmó su decisión de avanzar al socialismo bolivariano y confirmó su irreductible voluntad antiimperialista. Sin duda, el 7 de octubre se concretó una victoria patriótica que colmó las esperanzas a todo el país. Formación permanente, revolución para siempre. Veamos el video que ha adjuntado aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de esta importante fecha. ¡De Carabobo! ¡Viva Carabobo! En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre, para un 80.94% de participación. El candidato Hugo Rafael Chávez Frías, con el 54.42% de los votos. Hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano, un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació, la patria de Simón Bolívar. Fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. No hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela. Compatriotas que votaron por la revolución, votaron por el socialismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela, votaron por el futuro. El país entero ha ganado. Bueno, ahí está, recordamos aquella fecha y aquel momento cuando la doctora Tibisay Lucena, bueno, dio esos resultados de una campaña épica, sin duda, cómo no. bueno, maravillosa, Cargada de mucha emotividad. de mucha emotividad. Aquella campaña electoral 12 años. que cerró aquel 4 y un día como hoy, hace 12 años, domingo 12 de octubre, selló la victoria perfecta. Y aplica nuevamente la frase del comandante Chávez, por ahora y para siempre. Sí Han es. pasado 12 años, mira,
Y la revolución sigue avanzando. 11:21 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. A la vuelta, precisamente vamos a seguir hablando de los avances, de cómo seguimos creciendo en todos los aspectos, en todos los ámbitos, cómo Venezuela se sigue posicionando en todos los temas, y vamos a hablar del tema ambiental. ¿Con quién nos vamos a estar tomando el cafecito y qué vamos a hablar? Así es, ahí ya ven al ministro Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo. En muchos temas vamos a abordar con él, entre ellos este que tiene que ver con esta consulta que validará la Estrategia Nacional de Conservación para la Diversidad Biológica 2024-2030. Entre esos muchos temas que vamos a estar abordando con él. Por cierto, el día sábado fue el día también de los animales. La gente de Nevado tuvo una actividad muy bonita y se está haciendo también, hay que decirlo, del Ministerio de Ecosocialismo, un trabajo importantísimo. De eso vamos a hablar a la vuelta. Así es, amigos, 11:22 minutos de la mañana. Todas nuestras plataformas, como siempre le decimos, a su total disposición, de @Café en la Mañana por Instagram, TikTok, Red Social X. Estamos transmitiendo en vivo a través de Instagram, así que nos pueden seguir por allí. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Ya venimos. La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar. Bueno, estamos, mire, ya de vuelta en este segundo segmento de su programa Café en la Mañana. Ya veíamos ahí el tema tan importante del ecosocialismo y hoy recordando los 12 años de aquella victoria del 12 de octubre del año 2012. Son 12 años, ¿verdad? Son el Capicúa. 12 años de la victoria de aquel 7 de octubre, del 7 de octubre del año 2012. ¿Cómo está, ministro? Saludos. ¿Qué recuerda? Y sobre todo porque en aquel plan de la patria que entregó el comandante Chávez estaba el quinto objetivo del plan de la patria. Sí, bueno, saludos. Gracias siempre por la invitación y por hablarle, por tener la posibilidad de dirigirnos a los venezolanos, a las venezolanas y al mundo entero para hablar de la verdad de Venezuela. Esa verdad que se ve reflejada en el corto tiempo, pero también en la historia. 12 años del 12 de octubre del 2007. Sí, el 7 de octubre, exacto. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero lo que no cambia es el plan, lo que no cambia es nuestro sur, lo que no cambia es nuestra visión histórica que seguimos construyendo. El quinto objetivo del Plan de la Patria, que hablaba claramente de salvar la especie humana, salvar al planeta Tierra, construir ese gran movimiento social, ese gran movimiento popular, no solo con los venezolanos y las venezolanas, sino también con los pueblos del mundo, para denunciar ese sistema capitalista, ese sistema depredador que hoy sigue imperando en el mundo y que hoy es el responsable cada día más de los cambios climáticos que tenemos. En Venezuela existe el plan desde muchísimo antes de que existiese lo que llamamos el Plan de la Patria. Nuestro comandante Chávez siempre lo tuvo muy claro, lo denunció en Copenhague, siempre habló, incluso nosotros siempre recordamos que parte de la campaña presidencial de nuestro comandante Chávez en 1999 fue el tema ambiental, fue el tema de la deforestación de los grandes bosques en Venezuela, cómo los bosques, las reservas forestales de los llanos centrales se perdieron y que había que recuperarlas. Eso se trabaja en el Plan de la Patria y hoy, en pleno Congreso del Bloque Histórico, seguimos con la sexta T. El presidente Nicolás Maduro ha destinado una sola T para el tema ambiental. Es la sexta T ecológica, donde nos hemos reunido, hemos tenido asambleas en todos los rincones del país, debatiendo cómo ve Venezuela el desarrollo ambiental, cómo ve Venezuela el futuro de sus bosques, cómo ve Venezuela el futuro de sus parques, de su patrimonio, que es tan importante, porque el ambiente es la centralidad de todo. Esa visión antropocentrista donde el ser humano está en el centro y ve todo a su alrededor, la revolución bolivariana lo cambia, con una visión donde formamos parte de un todo y bajo el respeto de la cosmovisión, bajo el respeto de la cultura, bajo el respeto también del desarrollo de cada uno de los sectores económicos del país, podemos tener un ambiente equilibrado. Porque el ecosocialismo es eso, la armonía, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
Fíjese, ministro, se habla, y lo decía usted, el plan de la patria del comandante Chávez estaba inmerso el tema del cuido, ¿no?, de la tierra. Lo mantiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, con sus 7T, en las 7 transformaciones, está inmerso en la sexta T. ¿Cómo se avanza y cómo se trabaja en eso de cara a esta nuevo escenario que se plantea 2024-2030, que hace el presidente Nicolás Maduro? Mira, hay grandes retos. Lo primero que hay que decir que la temática ambiental es una temática del futuro. Es una agenda del futuro y una agenda de grandes retos. Tú no puedes planificar a 20, a 30, a 50 años sin tomar en cuenta la temática ambiental y hacia dónde nosotros tenemos que avanzar. Venezuela es un país megadiverso. Está dentro de los 17 países megadiversos del mundo y está noveno en diversidad mundial. Es importante destacar que el cuidado ambiental y la planificación territorial, la planificación como Estado, debe pasar por el manejo y el uso correcto de nuestros recursos naturales. En base a esto, la sexta T se planifica en base a la tecnología, cómo nosotros planificamos las ciudades inteligentes, cómo nosotros planificamos las ciudades del futuro, donde el recurso agua, que es un recurso fundamental para el desarrollo del ser humano, sea un recurso bien manejado y bien administrado. Recordemos que esta sexta T, además de ser ecológica, está sumamente ligada a la infraestructura y los servicios, el servicio del agua, el servicio de los desechos sólidos para que no sea un pasivo ambiental no tratado, el servicio de la vialidad, las ciudades inteligentes, como ya lo dije, una ciudad amigable, una ciudad con ciclovías, una ciudad donde las energías sean energías limpias, la diversificación de nuestra matriz energética. Apostamos a que parte de nuestra matriz energética, aunque es limpia y viene el 80% del agua, nosotros podamos diversificarla por un tema de seguridad energética, que no solo dependamos del Guri, pero también por un tema del aprovechamiento de otras fuentes de energía. Nosotros tenemos, por nuestra ubicación geográfica, un potencial gigantesco para el uso de la energía solar. Nosotros tenemos prácticamente sol en gran parte de nuestro día y en gran parte de nuestro territorio como fuente de aprovechamiento primaria de manera importante, el desarrollo de los paneles solares, el desarrollo de la energía eólica en puntos estratégicos, en La Guajira, en la península de Paraguaná, donde hay un gran potencial eólico, desarrollar esos parques eólicos. En fin, se plantea el tema ambiental desde la sexta T, como la preservación, pero también el aprovechamiento respetuoso y el aprovechamiento para el beneficio de nuestro pueblo. Tenemos el petróleo, pero también tenemos una inmensidad de recursos que podemos aprovechar de manera sustentable y sostenible. Ministro, y sobre justamente con el tema que arrancamos, este material, este segmento de la consulta popular, de esta estrategia de lo que tiene que ver con la conservación para la diversidad biológica. Esto inició ya, sí, este proceso. Recordemos que la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica es una estrategia que se realizó en el año 2012, hace más también, bueno, casualmente, en el año 2012, con la victoria de nuestro comandante Chávez. Ahí participó un grupo importante de científicos de universidades y como ya tiene más de 10 años, estamos haciendo una actualización que es súper necesaria, ya producto de los cambios climáticos, cómo ha variado todo lo que es la movilidad de nuestras especies, cómo hemos aumentado nosotros en especies invasoras. Hablamos que las especies invasoras son uno de los principales problemas en el mundo para la pérdida de biodiversidad y estamos en un proceso de actualización que ya lleva 1 año y medio. Hemos hecho consultas a nivel nacional con distintos grupos de expertos, hemos consultado a las universidades, hemos consultado a los científicos, hemos consultado a las comunidades y a las organizaciones ambientales y estamos ya en el último periodo. Esto valga como cuña, estamos invitando a que todos participen a partir del 1 de octubre hasta el 20 de octubre a través de la página del Ministerio de Ecosocialismo en sus aportes para cerrar esta consulta. Viene una COP muy importante, una cumbre muy importante, que es la Cumbre de Diversidad Biológica, que se va a realizar en Cali a partir del 20 de octubre hasta el 31, donde nosotros estaremos presentándole al mundo esta estrategia, esta actualización de nuestra estrategia de diversidad biológica. ¿Qué persigue la estrategia de diversidad biológica? Tener líneas claras, concretas, precisas y una hoja de ruta para preservar cada una de nuestras especies. Recordemos, como ya lo dijimos, somos un país megadiverso, pero también cuánto cuesta cada cosa y hacia dónde podemos enfocarlo. Esto forma parte de nuestros compromisos internacionales. ¿Y cómo nos presentamos nosotros, Venezuela, ante precisamente la presentación de esta estrategia de diversidad biológica? ¿Cómo estamos enfocados en relación al resto del mundo, ministro? ¿Cómo nos planteamos allí? Nosotros somos uno de los 17 países megadiversos que tiene mayor diversidad y por tener mayor diversidad también tenemos mayor responsabilidad.
ante el mundo nosotros planteamos una estrategia conjunta con nuestros hermanos países amazónicos. Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo, Brasil es uno de los países más megadiversos del mundo, la Amazonía nos ayuda a concentrar esa megadiversidad y en esta COP nosotros aspiramos a trabajar de manera conjunta, a que salga una declaración conjunta, un protocolo conjunto para la protección de estas especies. Recordemos que el año pasado nuestro presidente estuvo presente en Belén, donde se habló en conjunto con los demás presidentes amazónicos que forman parte de la OTCA sobre la importancia del cuidado de la Amazonía. Nosotros vemos ahorita cómo Río Negro, uno de los principales afluentes del río Amazonas, tiene la peor sequía desde el año 1902, cómo Bolivia está inmersa en gigantescos incendios forestales, donde nuestra Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar está apoyando. Eso es pérdida de diversidad de manera inmediata. Veíamos imágenes desoladoras de Río Negro, como más de 100 delfines de río, toninas, como la conocemos en Venezuela, estaban varadas, estaban muertas por la baja del río. Veíamos como nuestra Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar rescataba especies de fauna silvestre también dentro del sector de Santa Cruz, en la región de la Amazonía. En fin, debemos avanzar hacia una estrategia conjunta. Recordemos que las fronteras son de los seres humanos. Los animales, sus fronteras son distintas y se comportan de manera distinta. La Amazonía es una sola, el Atlántico es uno solo. Forma parte de la estrategia de conservación de Venezuela y lo que Venezuela pone también ante el mundo. Hay un tema ahí que va relacionado directamente con esto. Veíamos justamente eso que usted comenta, los incendios que se están presentando en Bolivia, en Chile también, en Argentina se presentaron. El tema del cambio climático, ¿cómo ha afectado a Venezuela en este último tiempo? Hemos visto en los últimos tiempos lluvias en espacios de tiempo muy cortos y que generan fuerte afectación. ¿Ha cambiado? ¿Qué seguimiento se le hace del Ministerio de Ecosocialismo? Las ondas tropicales también. Sí, es importante que en este punto nosotros nos detengamos un poquito y hablemos sobre el tema climático asociado a la precipitación y asociado a uno de nuestros principales moduladores, que es el Mar Caribe. A diferencia de los países amazónicos que están más al sur, como Brasil, como Bolivia, como Perú, como Colombia, nosotros tenemos un gran modulador que es la zona de convergencia intertropical, que es esa gran franja que divide el mundo, donde la variable Mar Caribe, en el caso de Venezuela, ayuda a que las precipitaciones a partir de la segunda semana de mayo se concentren en la zona centro-norte del país. Esto ayuda también a que en este momento nuestros principales ríos, como lo son el río Orinoco, como es el mismo río Negro, como es el Brazo Cassiquiare, como es el río Apure, tengan un poco más de aporte gracias a esta temporada lluviosa que estamos teniendo, producto de la zona de convergencia intertropical y producto del calentamiento inusual del Mar Caribe gracias al cambio climático. El Mar Caribe tiene meses, una cantidad de meses importante, más de un año, más de año y medio, que sigue presentando temperaturas anómalas. Esto genera que se creen un mayor número de tormentas tropicales, se creen fenómenos muy rápidos, fenómenos convectivos muy rápidos, que pasa lo que pasó ayer. Ayer teníamos un domingo soleado hasta las 9, 10 de la mañana y de repente un palo de agua. Eso ha venido ocurriendo consecutivamente durante los últimos meses y eso es producto del calentamiento superficial del Mar Caribe, eso es producto de los cambios climáticos. Tenemos una anomalía muy importante en el mar que ha generado, por ejemplo, el fenómeno de las medusas bolas de cañón en abril, que ha generado, por ejemplo, el blanqueamiento de corales a nivel mundial, que ha generado, por ejemplo, también la aparición excesiva de pulpos en la temporada de pulpo, que ha generado, y nuestros compas lo saben, que las temporadas de pesca de una especie específica, la temporada de pesca de sardina, la temporada de pesca de carite, se trasloque. Y entonces ya no está programada para inicios de enero, ya no es a inicios de enero, sino que empieza a inicios de febrero, inicios de marzo. Todo eso es producto de los cambios climáticos, todo eso es producto de las anomalías que el mismo ser humano ha causado y que los científicos y las científicas estamos estudiando día a día para buscar una solución. Esto te lo digo porque también hace 15 días desde la Universidad Central de Venezuela, desde el Auditorio de Ingeniería, que por cierto está hermosísimo, las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela están hermosísimas, lanzamos el inicio del Plan Nacional de Adaptación para los sectores pesca, acuicultura y agua. Sectores fundamentales para el futuro del país, sectores que son la alimentación de nuestro pueblo, sectores que son el futuro de Venezuela. ¿En qué consiste ese encuentro que se sostuvo, ministro? ¿Cuál es la finalidad? El Plan Nacional de Adaptación es un plan que busca
reunir al sector privado, al sector científico, al sector universitario y al sector público para plasmar todo lo que son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación de cada uno de estos tres sectores en materia de cambio climático para los próximos 15, para los próximos 20 años. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que buscar? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a tomar? ¿Y cuáles son las medidas mitigantes que podemos tomar como Estado para evitar cualquier acción negativa sobre el ambiente? Esto se va a hacer durante 3 años. Es un financiamiento que está haciendo el Fondo Verde para el Clima a través de la FAO, y que cada uno de estos sectores se va a ver beneficiado con los talleres, con las consultas, con los despliegues que vamos a tener para tener nuestro plan de adaptación en esos 3 sectores. Importante, ministro. Podríamos decir, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ministro, queríamos también dejarle una pregunta al aire y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los incendios forestales. Este año que ya, entiendo, ya pasó, sin embargo ha llovido mucho y también hubo una afectación. Queríamos saber cómo se ha desarrollado justamente el balance que tiene con respecto a otros periodos, de otros años. Vamos a una pausa, conversamos con el ministro Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo. Hacemos una pausa, vamos con publicidad y ya venimos, no se aparte. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB app? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Bien, amigos, 11:41 de la mañana. Continuamos con más de su programa Café en la Mañana. Ya a esta hora se genera información con nuestra compañera Melanie Castilla. Adelante, Melanie, muy buenos días, te escuchamos. Las estrellas y el fuego, se volverá a oír el sonido de la música. Así es, agradecemos por el contacto informativo que establecemos desde el Guaraíra Repano, en donde se desarrolla la instalación de la tribuna cultural antifascista y antisionista en solidaridad con el pueblo de Palestina. Aquí participan organizaciones sociales que pertenecen a la ALBA DSP, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del partido y el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. De inmediato vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad. Piedras, estamos juntando piedras, por cada bala una piedra, las piedras alcanzarán. Piedras, cada pared 100.000 piedras, de cada boca que entierras, florecerá un arsenal. Piedras, soy Palestina, soy piedra, camino abierto de piedras que se multiplicarán. Piedra, soy Palestina, soy piedra, camino abierto de piedras que se multiplicarán. Viva Palestina libre, claro que sí. ¡Viva Palestina! Muchas gracias, compañero José Alejandro, siempre dando en el sitio. Vamos a sacarle la piedra a los sionistas, día a día, porque vamos a vencer al final. Tenemos que pensar, cuando vemos la historia, porque los sionistas han sido muy hábiles en generar una historia ficticia, una narrativa, y claro, tienen los medios de comunicación, tienen Hollywood, y han logrado posicionar una narrativa que es falsa. Nosotros, por ejemplo, conmemoramos Nakba y decimos hace 70 y pico de años que empezó. No, empezó antes. Empezó a finales del siglo XIX. Ya el plan de ocupar, el plan de desplazar a la población nativa de Palestina, que eran musulmanes, pero eran cristianos y eran judíos también. Pero el plan era desplazarlos, incluso a los árabes judíos,
porque el plan era de Europa, eran europeos racistas. Entonces, repitieron incluso los métodos que utilizó el Tercer Reich contra el pueblo judío. Lo que pasó en el gueto de Varsovia son técnicas que el sionismo perfeccionó en Gaza. Calcular cuánta comida voy a poner adentro para que la gente no se muera de hambre, pero esté en la raya. Eso lo hacen los sionistas. Ahorita, claro, ahorita pasaron a la siguiente etapa, que ya es el exterminio, que fue igual como hicieron los nazis. Los nazis empezaron a desplazar, a sacar a los judíos de Alemania. Una vez que los nazis invaden Polonia y que tienen como plan conquistar Rusia, ¿qué hacen con los judíos que están allí? ¿A dónde los van a desplazar? Entonces empieza y nace lo que llaman la solución final, que es el exterminio. A eso están llegando los sionistas. Y contra eso que tenemos que estar siempre opuestos y decirlo. Aquí no hay una guerra religiosa, aquí hay una ideología racista, fascista, que tiene el apoyo de Estados Unidos y de Europa y contra el cual tenemos que oponernos. Es la vida contra la muerte, es la humanidad contra la barbarie. Ellos son la barbarie, ellos son la muerte. Nosotros somos la humanidad, somos la vida. Gracias. Bueno, ahora para continuar, vamos a escuchar una proclama de solidaridad con Palestina y para eso quiero invitar a la compañera Ana Maldonado en representación de los movimientos sociales de nuestra patria. Buenos días, camaradas, compatriotas, desde el Movimiento Popular Revolucionario Venezolano, desde los movimientos sociales por el ALBA, procedemos a leer esta proclama. Proclama de solidaridad con la causa palestina. Hoy, en este día que marca 76 años de dolor y resistencia, levantamos el puño y elevamos nuestra voz en un grito de solidaridad con el pueblo de Palestina, que ha sido víctima de un genocidio sistemático, así como de innumerables atrocidades que no pueden quedar en el silencio cómplice. Desde el 7 de octubre de 2023, el sufrimiento de las hermanas y hermanos palestinos ha llegado a niveles inimaginables. Por eso, desde todos los rincones de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela, decimos basta. Decimos basta. La solidaridad internacional se hace hoy más que nunca necesaria y urgente. Ante la inmensa destrucción que provoca el imperialismo sionista y fascista en diversos territorios en contra de pueblos como el de Palestina y Líbano, la lucha ya no es por el otro o la otra nada más. Ahora las batallas a librar son por nosotros y nosotras mismas, porque ya la humanidad siente muy cerca no solo una hecatombe producida por el irrespeto a la vida del planeta, sino la latente amenaza de autodestrucción por causa de la ambición del poder. Es por ello que en la diversidad, en el colorido abanico que es el poder popular, las organizaciones sociales y los movimientos de solidaridad se hacen indispensables para sostener la vida. La unidad en la lucha en contra del enemigo común es vital. No hay posibilidad de sobrevivir a este plan de exterminio, a esta guerra total, si los pueblos del mundo están divididos. Por eso, desde la solidaridad venezolana, nos llamamos a todos y todas a conformar una gran fuerza que mueva la conciencia, que denuncie y condene la injusticia que se cometa en contra de cualquier pueblo en cualquier parte del mundo, por parte de las élites sionistas, fascistas e imperialistas, y que contribuya para que todos los gobiernos y especialmente las potencias adopten las decisiones y medidas necesarias para frenar el genocidio que se comete en contra del pueblo palestino desde hace 76 años y de manera descarada, producto de una injusta decisión de la Organización de Naciones Unidas. Las cifras oficiales señalan cerca de más de 41.000 personas asesinadas por el terrorismo del régimen sionista y colonizador de Israel. Sin embargo, esta cifra pudiera multiplicarse si tomamos en cuenta que alrededor de 2.500.000 personas vivían sitiadas en Gaza. Ante el tamaño de la destrucción, las toneladas de explosivos, los bombardeos indiscriminados, pudiéramos considerar que un mínimo de 10% de la población ha sido asesinada. Por tal motivo,
Esta catástrofe no puede tolerarse, pues lo único que no podemos tolerar es la intolerancia. Estamos llamados todos y todas a actuar, no solo a través de declaraciones y manifestaciones que nos agotan con satisfacción. Hay que modificar las condiciones objetivas para que haya paz, por lo que se hace necesario someter, detener y juzgar a quienes sean responsables de cada una de las vidas que se han perdido en estos ataques. Rechazamos de manera contundente las acciones atroces del régimen terrorista de Israel, que con su maquinaria bélica continúa asesinando, desplazando y despojando a un pueblo que solo anhela vivir en paz. Exigimos el cese inmediato de la violencia y el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y a vivir en libertad, justicia y dignidad. Hoy estamos dando una lección al mundo con la aprobación de una ley que se levanta enérgicamente en contra del fascismo, el neofascismo y las expresiones similares dentro de que el sionismo es la principal. Sin embargo, esta ley no estará completa a nuestro juicio si no se incluye el sionismo de manera explícita en el título y en el texto. El sionismo es el poder que se encuentra detrás del fascismo y del imperialismo. Es un movimiento político de expansión y ocupación que financia guerras, genocidios y el exterminio del pueblo palestino. En este sentido, creemos que este sería un gran ejemplo para otros pueblos del mundo con el propósito de neutralizar el sionismo y defender a los pueblos del Medio Oriente y aquellos que también están amenazados por este movimiento político y militar de ideología racista, segregacionista, que practica el apartheid y que ocupa y roba territorios a costa de la sangre y el sufrimiento de los pueblos. Desde la tierra de Bolívar y Chávez hacemos eco de cada grito de resistencia. La solidaridad no es solo un acto de compasión, es un compromiso de lucha, un deber sagrado. Nos unimos al clamor de los pueblos que exigen el fin de la ocupación y como alternativa optamos por la construcción del futuro. Resistencia hasta la liberación. ¡Viva Palestina libre! Resistencia hasta la liberación. Resistencia. Resistencia. Con fuerza, ¿no? Tengo que... Bueno, vamos a continuar. Bien, de esta manera se desarrolla la actividad Tribuna Cultural Antifascista y Antisionista en solidaridad con el pueblo de Palestina. En ese contexto, las autoridades ya se encuentran desde acá dando sus pormenores de lo que es esta lucha y cómo Venezuela alza su voz para detener el genocidio en Gaza. Con esta información, nosotros retornamos. Adelante. Bueno, ahí está la información importante, ¿no? Se siguen las actividades en Venezuela en solidaridad con el pueblo palestino y contra las agresiones del Estado de Israel, específicamente en el Medio Oriente, no solamente contra Palestina, sino también contra el Líbano. Nos acompaña, recuerden, el ministro Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo. Ministro, le dejamos una pregunta al aire, ya casi ya en la recta final de la entrevista, y es el tema del impacto que tiene en el caso de los incendios forestales, con respecto, por ejemplo, a años pasados, cuando estamos ahorita en periodo de lluvia, pero también qué impacto tuvo. Sí, bueno, en Venezuela recordemos que la temporada seca propiamente comienza a partir de la segunda semana de diciembre, aproximadamente a la segunda semana de enero, con una variación propia de varios estados, donde a veces entra primero o donde a veces entra después, producto de la zona de convergencia intertropical. Este año nosotros en Venezuela combatimos más de 2.300 incendios forestales de manera efectiva. Recordemos que en Venezuela nosotros tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que está conformado por el presidente de la República a la cabeza y la vicepresidenta, pero después el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, la vicepresidencia de Interior y Justicia y Paz, en conjunto con el viceministro de Gestión de Riesgo, y después el Ministerio de Ecosocialismo con los bomberos forestales. A esto, cada uno de los estados tiene el gobernador a la cabeza y se replica la misma estructura. Esto nos permite tener una acción coordinada, que es muy importante, que se transforma en lo que es el Comando Unificado de Incendios Forestales por Estado. Esto nos permite a nosotros hacer, hablemos coloquialmente, como una gran vaca. Cada quien pone los insumos necesarios que hay en el terreno, en el campo, para combatir el incendio y de manera coordinada con un jefe de operaciones se combate de manera efectiva en la prevención y después en la acción concreta.
Nosotros tenemos programas especiales como manejo integrado del fuego, donde vamos a las comunidades y acordamos con los campesinos, acordamos con las comunidades que están cerca, con el poder popular que está cerca de las zonas protegidas. Recordemos que nuestro territorio está protegido un 47% por áreas bajo régimen de administración especial. De ese 47%, el 22% son parques nacionales y monumentos naturales, que concentran el 90% de nuestra agua, que concentran el 80% de nuestras telecomunicaciones, que concentran más del 60% del turismo a nivel nacional. Entonces, eso ya nos da un mapa de zonas prioritarias. Nosotros sabemos que tenemos que proteger de manera especial, súper especialísima, algunas áreas del país, donde está el agua, donde está la biodiversidad, donde está la seguridad, donde se concentra el bienestar de nuestro pueblo a través del turismo, y eso nos hace colocar eso como prioridad y colocar la fuerza de hombre, la fuerza de tarea allí. Esta temporada de incendio tuvimos incendios importantísimos como el del Henri Pittier en plena Semana Santa.